presencia, por supuesto, nuestros rectores de la universidad, el profesor Benigno Alarcón, que ha hecho un gran esfuerzo, no solamente por organizar, sino articular también parte de las iniciativas, distinguidísimos invitados internacionales. Un honor contar con su presencia en este momento, por supuesto, miembros de la sociedad civil, diputados presentes y miembros de la comunidad universitaria. Primero, el agradecimiento por todo el esfuerzo que está haciendo los distintos organismos de la sociedad civil y pensando y provocando esa transición, ese cese de la usurpación que abra las puertas para la redemocratización, para la libertad de Venezuela, a producir una elección libre. Y lo dijimos desde los primeros días del año, la construcción de capacidades. Cuando hablamos de las variables, de la hoja de ruta, que son los instrumentos o las características que pueden producir una transición desde el autoritarismo, cuando vemos cuáles son esas variables, esas capacidades que tenemos que reforzar, también obligaba a hacer un diagnóstico de cuáles tenemos, de cuáles eran las propias en Venezuela, de la sociedad que teníamos en ese momento, luego de que el régimen tratara de quebrar por todas las vías el tejido social existente, que no soportara la sociedad venezolana, las instituciones precisamente que las secuestraron, que las quisieron doblegar, que las quieren que las doblegar en todo momento. Y el año pasado, no muy lejos, noviembre, diciembre, cuando veíamos ese milagro lejos de poder unificar a todos los sectores de la oposición, la alternativa democrática, no solamente los partidos políticos, por cierto, porque hoy vemos que ese tejido social que se autorreconstruye, y hemos visto a los empresarios, por aquí veo algunos buenos amigos, a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes, a los movimientos estudiantiles, a las ONGs, a las fundaciones, a la iglesia, a las universidades, reconstruyéndose a sí mismos, luego del embate que tenía una dictadura, o que tiene una dictadura a través de la persecución, a través de la policía política. Y en ese momento yo decía, mira, es que somos mayoría. La primera era la construcción de mayoría. ¿Cómo sin la construcción de la mayoría? Y dudábamos incluso en noviembre de que, bueno, somos mayoría. Algunos preguntaban. Yo decía, bueno, no tengo duda de que somos mayoría potencial, en ese momento decía, un poco menos movilizada. Y yo hacía referencia, que por cierto, a un elemento, un derecho hoy que en Venezuela tampoco existe, el acceso a la electricidad. Yo hacía referencia al Guri, profesor Guerra. ¿Hay energía en Venezuela? ¿O hay potencial de energía en Venezuela? Bueno, tiende a infinito. Por las represas, la construcción de hidroeléctricas. Ahora, ¿hay luz hoy en Maracaibo? No. Bueno, entonces, ¿cómo es que tenemos una de las reservas hidrográficas más importantes del mundo, una de las cuencas y represas más importantes en su momento de América Latina, y entonces no hay electricidad en Maracaibo? Entonces lo que hay es energía potencial, que hay que transformar en electricidad para el país. Igual le pasaba a la sociedad venezolana hace unos meses. Somos energía potencial, somos fuerza. Había que movilizarla. Había que llevar el movimiento de las turbinas producto del agua en el Guri a un proceso de distribución, a un proceso que tiene que pasar por el mantenimiento que no se hizo, y por eso hoy una de las causas de que no tengamos energía eléctrica. Igual pasaba con la sociedad venezolana. Así, bueno, ¿cuál es el factor entonces determinante que ponga y lleve la mayoría potencial a la segunda capacidad importante en este proceso? Porque no solamente es tenerla, es ejercerla. Ejercer la mayoría. ¿Y cómo la hemos ejercido además? ¿Cómo hemos ejercido la mayoría una y otra vez? Por cierto. Porque pudiéramos hablar del movimiento estudiantil, pero ya se fue mucho tiempo, donde además desde estas aulas iniciamos ese proceso de manera no violenta, de manera pacífica, de manera reivindicativa, de visibilizar los objetivos de cara a la construcción o reconstrucción de Venezuela, de construir
puentes para lograr articular una salida. Hemos estado entonces construyendo capacidades no desde el 2019. Hemos estado reconstruyendo capacidades entonces desde el primer momento que decidimos cambiar, ser libres, de que caracterizamos esto que está atravesando Venezuela como una dictadura. La construcción de mayoría, la movilidad, la movilización, el construir unidad ha sido parte de esta construcción de capacidades para poder nosotros, y contábamos con algo, por cierto, con algo que paradójicamente eran lo más importante en este proceso, y vamos a hablar de ello, los intangibles. Con una reserva moral, republicana de algún modo. En 2007, cuando derrotamos a Chávez en una reforma, cuando hicimos propia una constitución de todos los venezolanos, cuando la defendimos, esa constitución que en el 99 promulgaron, y en contrasentido, por cierto, mejor momento. Y contábamos con algo, por cierto, con algo que paradójicamente eran lo más importante en este proceso, y luego vamos a hablar de ello, los intangibles. Contábamos con una reserva moral, republicana de algún modo. Porque si en el 2007, cuando derrotamos a Chávez en una reforma, cuando hicimos propia una constitución de todos los venezolanos, cuando la defendimos, esa constitución que en el 99 promulgaron, y en contrasentido, por cierto, mejor momento de la renta petrolera, del mayor gasto social de Latinoamérica, donde popularmente parecía internacional y localmente imbatible, salió una reserva republicana, moral, del venezolano, donde dijimos, epa, ya va. Reelección indefinida como que no es muy democrático. El cambiar la Constitución para hacerla aún más a medida de un pequeño grupo no es democrático. Y ahí empezó un proceso de construcción de mayoría, de reserva republicana, de una base común que hoy tiene, sin duda alguna, una expresión máxima. Entonces la gran pregunta hoy de los venezolanos es ¿cómo? ¿Cómo dar el siguiente paso? Y para la mayoría es ¿cuándo? Porque sentimos que no aguantamos un día más en ocasiones. Porque en ocasiones sentimos que un día más, sin agua, sin luz, sin gasolina, es demasiado, y lo es. Y lo es. Además. Porque el objetivo hoy de la transición en Venezuela es generar tres elementos: estabilidad, gobernabilidad, para poder reinstitucionalizar y producir una elección realmente libre y al menor costo social. Al menor costo social. Lo paradójico de esto es que ya hemos pagado, estamos pagando un elevadísimo costo social hoy en Venezuela. No solamente por los grandes indicadores, 60% de contracción del PIB en los últimos 6 años, sexto año consecutivo que se contrae, la economía destruida venezolana, flujo migratorio más alto del hemisferio y segundo más alto del mundo, solamente comparado con Siria. Le podemos llamar incluso desplazados, como lo llaman las Naciones Unidas. Sueldo mínimo del venezolano, $6 al mes. Inflación, ya no le llamamos hiperinflación en Venezuela, le llamamos hiperinflación. Un bicho raro que había desaparecido del mundo y hoy lo sufrimos los venezolanos. Es tan grave que extrañamos una inflación de 3 dígitos. Es tan grave que 2 dígitos altos, 99, nos parece un sueño. Solamente comparado a estas cifras con países que están o están saliendo de una guerra, por cierto. Solamente podemos comparar los indicadores hoy de Venezuela. ¿Y cuál fue la guerra que hubo en Venezuela? Hablando de cómo mantuvimos las capacidades, de cómo construimos, cómo tratamos que soportara el tejido social. ¿Cuál fue
la guerra en Venezuela? Un mal modelo, la corrupción, la incapacidad, la indolencia. El olvidarnos en su inicio de la cosa pública. Esa fue la guerra que sufrimos hoy los venezolanos y pagamos caro su consecuencia. Y por eso hablo de estabilidad, gobernabilidad al menor costo social. Porque hoy el tiempo, y como lo decía nuestro amable invitado, ya no es que juega a favor de Maduro, en contra de la oposición, de la asamblea, de Juan Guaidó. Hoy el tiempo va en contra de Venezuela. Y hacía referencia a la pelea de elefantes. Hoy, la buena noticia para la alternativa, para nuestro gobierno encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo, para poder producir una elección realmente libre y atender la emergencia. La buena noticia es que adquirimos la robustez de un elefante. Veníamos de una lucha que muchos decían que era de David contra Goliat, haciendo referencia, por supuesto, a una dictadura que manejaba el recurso petrolero de manera indiscriminada para no proveer de bienes y servicios, sino para robar derechos de los venezolanos y para tratar de controlar socialmente. Hoy hemos adquirido la robustez y la fuerza suficiente para disputar entonces el poder en Venezuela y producir una transición a la democracia, que hoy estamos pagando las consecuencias en cada una de las ciudades de nuestro país. Porque hoy Caracas, atribulada, golpeada, es una burbuja. Cuando usted agarra la autopista regional del centro o la Gran Mariscal de Ayacucho, a kilómetros apenas, que se aleje de la Gran Caracas, pareciera estar viviendo una situación, insisto, de guerra los ciudadanos. Cuando el deseo es que llegue la luz, el agua, ojalá que alcance para el medicamento. Ayer que estuvimos entregando una donación y hablando de las consecuencias en Los Teques, producto de la emergencia humanitaria compleja, cuando llegamos había una cola de más de 1000 personas esperando por una ración de alimentos, que amablemente, y gracias a Dios, muchas fundaciones como la Iglesia Católica todavía están en capacidad de entregar. Eso nos obliga entonces a revisar hoy las variables, las capacidades que hemos construido para lograr entonces el cambio. ¿Somos mayoría los que queremos cambio hoy en Venezuela? Creo que hoy, afortunadamente hoy no hay duda. Distinto cuando lo preguntabas en noviembre, que nos hacían dudar. Y es parte del objetivo de la dictadura. Por eso el subtítulo del libro es la clave entre la esperanza y la desesperanza, los intangibles. Son los más importantes en este proceso de lucha en contra de una dictadura. El segundo elemento, no es suficiente ser mayoría, ejercer la mayoría con responsabilidad, con conciencia, orientados al objetivo que tiene hoy Venezuela. Hemos ejercido la mayoría también una y otra vez, electoralmente, no cooperando con la dictadura y no convalidando un fraude, por lo cual hoy le llaman, como todo en el mundo, dictador a Maduro. Entonces, responsablemente, debemos seguir ejerciendo la mayoría en Venezuela, a través de los gremios, a través de los sindicatos, a través de la ciudadanía, a través de las convocatorias, a través de la presencia permanente en cada uno de los sectores populares de Venezuela, de poder darle la cara al venezolano y acompañarlo y presentar cada una de las estrategias del plan país. La presión a nivel internacional, que también nos ha acompañado en este proceso, la protección de los activos, los nombramientos diplomáticos, el acompañamiento noble que ha tenido la comunidad internacional por una causa justa como la que vive Venezuela hoy. Pocas veces había visto una coalición internacional como la que hoy está a favor de la democracia, nuestra Constitución y la libertad en Venezuela, que se convierte en una causa además universal y de compromiso para todos los venezolanos de cara al futuro inmediato, porque la democracia siempre está en juego. Y eso lo aprendimos a la mala, los venezolanos.
siempre está en juego a través de las tentaciones del populismo, a través de las tentaciones del autoritarismo o simplemente el mal manejo de los fondos de un Estado que deben atender al ciudadano. Así que esa capacidad también debemos ejercerla. Luego, el ejercicio institucional desde el Parlamento Nacional, desde la presidencia encargada. No solamente para proteger los activos, sino también para representar a los venezolanos, por ejemplo, en el mundo. Un venezolano de pleno derecho esté donde esté. Y es responsabilidad, entonces, de los venezolanos atender a nuestros connacionales, que están pasando una situación muy complicada, y agradecemos a muchos de los países que veo aquí hoy la atención que le han dado. Veo a nuestros representantes en Argentina, Chile, sin duda alguna, pero también Colombia, Perú, Ecuador, que se han sumado a poder atender esta crisis sin precedentes. El ejercicio de la presión institucional es una responsabilidad. Y llegamos al elemento de las Fuerzas Armadas, hablando de presiones institucionales, donde en todo momento, ¿qué le ha exigido el pueblo de Venezuela a la Asamblea Nacional? No es rebelarse, por cierto. Por el contrario, es ponerse en bloque del lado de la Constitución, facilitar un proceso que atienda, porque van a tener un rol en la transición y en la reconstrucción de Venezuela. Y es parte de los retos que vamos a tener en el corto plazo, producto de la no observancia de la ley de los derechos humanos, o simplemente tratar de generar control o controles para aparentarlo. Es decir, el ELN, con presencia en el sur de Venezuela, ahí está nuestro diputado de Bolívar, asintiendo además. Ha habido 2 ataques a puestos fronterizos colombianos perpetrados desde Venezuela, ejercidos por el ELN. Eso no solamente va a ser por el sostén que tienen hoy al dictador, sino para poder ejercer soberanía y poder facilitar ese proceso de estabilidad para atender la emergencia, diputado. Así que nos corresponde alinear estos elementos, ejercer la mayoría, la presión institucional, internacional, seguir hablándole a las Fuerzas Armadas para construir un puente que nos lleve a la transición. Hay un elemento complicado en este proceso: la confianza, el liderazgo, la interlocución. Y hoy una de las grandes dudas que tenemos nosotros es quién representa al régimen. ¿Es Maduro? ¿Es su círculo interno? ¿Es Cabello? ¿Son los militares? Pareciera hoy que nadie quiere heredar ese proyecto y que diga, vamos a disputarnos el poder en buena lid, vamos a salvar Venezuela, vamos a atender la necesidad de la gente. Pero en definitiva, y como lo decía ayer, es una decisión del régimen. La decisión de los venezolanos es clara: en avanzar en ejercer las competencias que tenemos y que podemos ejercer, desde la presión institucional, desde la presión interna y de calle y la interlocución con el mundo libre. Es parte de lo que nos corresponde. El puerto de llegada, luego de la mayor presión posible para generar la transición, debe ser precisamente la generación de los puentes necesarios, las garantías a las distintas partes, a través de una ley de amnistía y garantía, por ejemplo, que hemos presentado además desde el Parlamento, a través de acordar un plan país que atienda la emergencia, pero que también nos lleve a la reconstrucción de Venezuela. Y también lo que hemos dicho claramente como venezolanos, en esta etapa del proceso que hemos vivido, es que debemos diferenciar claramente los objetivos de los medios, que claramente están muy correlacionados, pero que tenemos que diferenciar muy bien. ¿Cuál es el objetivo hoy de los venezolanos? Una retórica.
transitar la democracia, salir de la dictadura, generar el cambio a través de una elección libre. ¿Cierto? Muy bien. Luego de esto, ¿cómo quisiéramos los venezolanos llegar a ese gran objetivo? Y miren que hemos intentado, y a veces sentimos que hemos intentado de todo. Hemos protestado, hemos vuelto a protestar, hemos hecho huelgas de hambre, vamos a seguir protestando sin duda alguna y ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos en las calles de Venezuela. Hemos, por supuesto, votado, construido mayoría, reflejándolo electoralmente en el 2015. No lo hemos hecho no cooperando con la dictadura. Pero en definitiva, hemos hecho de todo. Hoy incluso algunos hablan de la cooperación de fuerza internacional, pero haciendo referencia a que hemos intentado de todo y que no confundamos hoy Venezuela objetivos con medios. Entendiendo claramente que el objetivo tiene que ver también con la estabilidad, con la gobernabilidad, con atender la emergencia, con producir la elección realmente libre y que sí importa. Y que sí importa cómo lleguemos a ese punto para rápidamente contener la emergencia. Estamos en un punto entonces, si revisamos los instrumentos de navegación, las variables, las capacidades, como nunca antes. Racionalmente hablando. Y lo hemos dicho en todos los sectores, en todos los lugares. ¿Somos o no somos mayoría? ¿Tenemos o no tenemos el respaldo internacional? ¿Tenemos una unidad sólida y cohesionada en torno a los objetivos? ¿Sí o no? Sí, también, con mucha fuerza, como nunca antes. Trascendimos de una unidad electoral en su momento a una unidad de causa, mucho más poderosa incluso que la primera. Y a veces es más difícil de generar, porque sin los hitos fáciles de un cronograma electoral, de ponernos de acuerdo con las listas, incluso con eso hemos logrado entonces cohesionar rápidamente la unidad. Tenemos la iniciativa, el plan a futuro, la interlocución muy clara desde el Parlamento Nacional. Entonces, racionalmente, pareciera que tenemos orientado y muy bien orientado nuestras capacidades. Ahora, en donde no podemos fallar, y por eso tomo el subtítulo del libro de nuestro querido amigo Ignacio, con vasta experiencia además en estos temas, donde no podemos fallar precisamente es en los intangibles. Donde no podemos fallar es en caer de nuevo en la desesperanza o la desconfianza. Donde no podemos fallar es en pensar que una dictadura, la cual está derrotada, puede prevalecer sencillamente secuestrando los símbolos del poder. Porque ya no lo ejerce. Y aquí hago paréntesis. Y es tan así, está tan alejado de la realidad, hoy, la dictadura, que hace 3 semanas celebraban los 16 años de Misión Barrio Adentro. Para los que no saben, Misión Barrio Adentro es el sistema de asistencia médica primaria en sectores populares, en teoría de fácil acceso. Hoy no está ni al 4% de funcionamiento. Pero aún así celebraban los 16 años de Misión Barrio Adentro. Eso es como si embajador lo invitara a mi casa a celebrar el cumpleaños de mi abuela. Y que, Juan, tu abuela murió hace 4 años. ¿Qué te está pasando? Que está alejado de la realidad. Que hoy no conocen ni siquiera la problemática de los venezolanos. Que no saben el estatus del diagnóstico de sus propias misiones o programas sociales. No se quedó ahí. Lo hicieron con la misión vivienda. Hoy el 96%, y lo saben aquí, del aparato de construcción en Venezuela está detenido. No solamente que está detenido el 96% del aparato de construcción, sino que SIDOR está al 100% detenido.